mendigo se lo ve sucio, repugnante e ignominioso. En el nivel 30, culpa, se lo culpa de su situación, se merece lo que tiene. Es probable que sea un vago que se aprovecha de los servicios sociales. En el 50, apatía, su situación parece desesperada, una prueba más de que la sociedad no puede hacer nada por las personas sin hogar. En el nivel 75, pena o sufrimiento, el anciano parece trágico, sin amigos, abandonado. En el nivel de consciencia 100, temor, el mendigo resulta amenazante, una amenaza social. Tal vez habría que llamar a la policía antes de que cometa algún delito. En el 125, deseo, puede representar un problema frustrante. ¿Por qué no se hace nada al respecto? En el 150, ira, el anciano puede parecer violento o bien puede provocar furia que aún existan situaciones tan terribles en nuestro país. En el nivel 175, orgullo, se lo puede considerar una vergüenza o un ser sin el suficiente respeto por sí mismo para mejorar su situación. En el nivel 200, coraje, tal vez uno se pregunte si hay un centro de acogida local para vagabundos. Lo único que necesita es un trabajo y un lugar donde vivir. Vemos como a partir del 200 la visión sobre este mendigo, ¿no? Y luego ya en la vida cambia. En 250, neutralidad, el mendigo tiene buen aspecto. Quizá incluso pueda parecer interesante. Vive y deja vivir, se puede decir. Después de todo, no está haciendo daño a nadie. En el nivel 310, voluntad, uno puede pensar qué es posible hacer para animar al hombre de la esquina. Tal vez uno sienta motivación para trabajar en el voluntariado de una casa de acogida local. En 350, aceptación, el hombre de la esquina resulta intrigante. Es probable que tenga una historia interesante que contar. Está donde está por razones que tal vez nunca lleguemos a entender. En 400, razón, él es un síntoma del actual malestar económico y social, o tal vez sea un buen sujeto para un estudio psicológico profundo. En los niveles superiores, el anciano empieza a parecer no solo interesante, sino amistoso y después digno de amor. Qué importante es esto. Tal vez se sea capaz de ver que es alguien que ha trascendido los límites sociales y se ha liberado. Un anciano alegre, con la sabiduría de la edad en el rostro y la serenidad que acompaña a la indiferencia por las cosas materiales. En el nivel 600, paz, se revela como una expresión temporal del propio ser. Bastante ilustrativo, y esto ocurre con absolutamente todo en la vida. O sea, en función de los niveles de conciencia en los que te muevas en tu día a día, vas a ver todo de una forma concreta u otra, ¿no? Y por eso, por ejemplo, con el propio desarrollo personal, que si estás aquí, estoy seguro que estás muy familiarizado, hay personas que tú les hablas de desarrollo personal y les genera rechazo, no les gusta, ¿no? Les da miedo, puede que les dé miedo, ¿no? Porque tienen que afrontar partes de sí mismos que no quieren ver, puede que les genere rechazo porque implicaría un esfuerzo muy bestia, puede que les genere, ¿no?, ira porque asocian desarrollo personal a ciertas personas que no les gustan, ¿no? Y después, cuando vas avanzando en los niveles de conciencia, de repente el desarrollo personal empieza a parecer atractivo, empieza a parecer un camino factible, un camino que recorrer, y poco a poco te vas metiendo ahí dentro y la visión del crecimiento de la conciencia como tal empieza a ser más positiva. Y es por esto, es porque vamos trascendiendo esos niveles de conciencia y vamos aumentando nuestra frecuencia emocional. Si estás aquí, seguramente sea porque estás en torno al deseo, la ira, el orgullo, todas estas emociones que te han generado sufrimiento durante mucho tiempo, y quieres deshacerte de todo eso para poder avanzar en tu vida, en tu día a día o lo que sea, ¿no? Y estás empezando a tocar el coraje, la neutralidad y estas frecuencias más positivas. Intuyo, lo mismo estás más alto, lo mismo incluso estás más bajo, pero si estás aquí es porque ya te estás moviendo, ¿no? Y es a partir de la ira donde empieza ese movimiento hacia la mejora. Actualmente, la inmensa mayoría de las personas vive en los niveles bajos de conciencia, la inmensa mayoría, como el deseo, la ira o el orgullo, y todo el mercado y la estructura de la sociedad en general gira en torno a la correspondencia con esas emociones.
vanidad y ego en las redes sociales, ira y odio hacia grupos o ideales contrarios, política, países distintos, con ideales distintos, en los deportes incluso hay gente que odia a las personas de equipos contrarios y estas cosas, deseos materiales y sexuales, vamos, esto es una dinámica que está súper presente en el mercado actual, ¿no? Miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, ansiedad, depresión, ¿no? Todo eso que tiene que ver con los niveles más bajos de la consciencia en torno a pues, culpa, apatía, sufrimiento. Esto es el estado general de la sociedad. Tenemos que ser conscientes de esto. Que sea el estado general, eso sí, no significa que nosotros debamos quedarnos ahí, ni muchísimo menos. Lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestro círculo social, por todas las personas que van a entrar en contacto con nosotros, es ir aumentando en la escala de frecuencia emocional. Y eso es lo que vamos a ver. De eso va todo en general, ¿no? El desarrollo en general y en este curso el consumo de pornografía en particular. El deseo de consumir pornografía es un signo de vibrar en frecuencias bajas. Deseo 125. Aquí es donde esencialmente vibra el consumo de pornografía, en ese deseo, en esa excitación de querer estimularnos. Pero si es un hábito constante y descontrolado, te hace vibrar mucho, pero que mucho más bajo, en torno a la vergüenza y a la culpa, que es lo peor de todo. Porque pregúntate, hazte esta pregunta. Después de consumir pornografía, cuando ya has eyaculado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes orgulloso de ti mismo? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti? Seguramente sea muy negativa. En mi caso es súper negativa. En el pasado, cuando consumía, me sentía muy mal después de haberlo hecho. Perdí el control cuando lo hacía y después me sentía muy mal. Y a día de hoy, en algún momento que puedo tener alguna recaída, también ya no es tan bestia, lo tengo mucho más controlado, pero me acuerdo que me hacía sentir fatal. Y esto es algo común. Así que pregúntatelo. O sea, y si estás en el punto donde sigues consumiendo, que después de este curso dejarás de consumir, deja que ese sufrimiento calme. Cuando termines, en vez de evadirte, ¿no? Y entretenerte, ponerte una serie, ponerte a jugar a algún videojuego, las redes sociales o lo que sea, cuando termines, experimenta esa culpa. Porque ese es el motor que va a hacer que actúes, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo elevar nuestro nivel de consciencia en términos muy generales. Porque la teoría es muy simple. Básicamente hay actos, hábitos, situaciones y relaciones que elevan nuestro nivel de consciencia y otros que los bajan. Es decir, hay cosas que elevan nuestro nivel de frecuencia y otras cosas que los bajan. Y la vida consiste en saber elegir aquellas cosas que lo elevan y saber decir que no, dejar ir. Tampoco no odiar, ni mucho menos, pues eso sería vibrar en torno a la ira, sino dejar ir, no elegir aquellas cosas que reducen nuestro nivel de frecuencia. Cuando permitimos en nuestro día a día elementos que reducen nuestra frecuencia emocional, nos sentimos peor. Nuestra confianza se reduce, la visión que tenemos de la vida empeora, el cuerpo se debilita y enferma. Atentos, o sea, hasta ese punto no puede llegar y en general somos más infelices. De hecho, esto de enfermar es así, o sea, está comprobado que el sistema inmune se debilita cuando estamos tristes durante largos periodos de tiempo, cuando sufrimos ansiedad, cuando estamos en estados depresivos. El cuerpo pues, percibe que no merece la pena vivir, que no tiene que estar fuerte y con energía porque no hay ilusión, ¿no? De hecho, también, esto lo comenta David Hawkins, cuando una persona entra en un quirófano para ser operada pero piensa que no va a sobrevivir, las probabilidades de que sobreviva descienden, ¿no? Esto es brutal. Y en cambio hay personas que ante enfermedades concretas que les han llegado, han trascendido esos niveles de conciencia, han tenido un despertar brutal, se han sentido muy motivados y muy agradecidos por su vida, han empezado a vibrar mucho más alto y han tenido curas espontáneas. Hay curas espontáneas de enfermedades, ¿no? Y seguramente vosotros conozcáis, yo conozco a personas que han tenido un cáncer, les han dado 2 años y llevan 15 años. Y conozco otras personas que de hecho se han curado del cáncer, ¿no? Entonces, muy interesante cómo funciona todo esto de las vibraciones. Obviamente hay elementos externos que condicionan, pero lo que podemos hacer nosotros tiene muchísimo poder. Entre los elementos que reducen nuestra frecuencia tendríamos algunos como
La pornografía baja muchísimo la frecuencia, o sea, es uno de estos elementos, ¿no? Como la frase que he comentado en el primer vídeo, que es imposible crecer de verdad y aumentar tu nivel de conciencia mientras siga teniendo un espacio en tu vida. Por eso es muy importante que la eliminemos cuanto antes. La mayor parte del contenido en redes sociales, ¿no? Las tonterías que vemos, los vídeos que vemos, muchas veces pues acusando a personas, insultando a personas, mostrando entretenimiento banal, bailecitos o cosas sin sentido. Y los noticiarios, que estos, o sea, los noticiarios, no sé si os habéis fijado, pero cuando los veis o cuando se ven, ¿no? Te baja muchísimo el nivel de frecuencia, te muestra la parte del mundo negativa, la parte del mundo que va mal, la parte del mundo trágica. Nunca salen buenas noticias, siempre salen noticias malas. ¿Por qué? Porque eso es lo que capta y retiene nuestra atención, ¿no? Nos hace sentir peligro y queremos verlo. Pero es fundamental también, vamos, yo hace mucho que no veo las noticias y recomiendo a todo el mundo no verlas. Si ocurre algo realmente importante, te vas a enterar, alguien te lo va a contar. Yo llevo, no sé, fácil 7 años sin ver las noticias y nunca no me he enterado de nada importante. Las películas de terror, de matanzas, trágicas, esto también se nota. Hay películas que te dejan en un estado emocional horrible. A mí se me viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Una que vi hace poco que se llama La Sustancia, que, madre mía, o sea, vaya paranoia, ¿no? Y hay otra, por ejemplo, que se llama Midsommar, también, que es un poco, bueno, sobre una secta, ¿no? En Finlandia, algún sitio de estos, ¿no? Que mata a la gente. Y me acuerdo de, bueno, ambas películas, al terminarlas me he sentido fatal conmigo mismo, o sea, fatal. Mi nivel de frecuencia era bajísimo y no tenía motivación, no me apetecía estar feliz directamente, ¿no? Entonces, claro, o sea, si podemos no ver estas películas, pues mejor que mejor. La comida basura y ultra procesada también baja mucho el nivel de frecuencia y afecta de forma directa a nuestro cuerpo, o sea, esto es ingerir directamente. Trabajar en un puesto que te desagrada, o sea, despertarte pronto para ir a trabajar a un trabajo que no te gusta, con el que no te sientes alineado, que encima tu esfuerzo va para otra persona, para tu jefe, para tu compañía o lo que sea, y hacer eso todos los días te baja mucho el nivel de frecuencia emocional. Por eso también es importante que trabajes en algo de forma paralela que a ti te pueda llevar a el futuro que deseas. A veces toca comer mierda durante un tiempo, yo lo he hecho, prácticamente todos los hombres que conozco lo han hecho, pero en cuanto podamos debemos dirigirnos hacia lo que sentimos que realmente queremos hacer. El alcohol y otros tipos de drogas, vamos, esto está clarísimo, o sea, te dan ese placer efímero, banal, que directamente, o sea, reduce tu nivel de conciencia y es que eso ya es de forma directa, ¿no? Es que te vuelven a alguien inconsciente, tu cerebro funciona muchísimo peor y tienen repercusiones muy negativas para el cuerpo, o sea, literalmente son venenos. Entonces, cuanto menos podamos, alcohol, cuanto menos se pueda, pues mejor, y drogas directamente, si podemos eliminarlas, pues mejor que mejor. Las relaciones con personas con frecuencias bajas, ¿cuántas veces hemos quedado con ese amigo victimista, quejica, que tiene una visión muy negativa de la vida y después de quedar con él nos hemos sentido peor con nosotros? Seguramente bastantes veces nos ha ocurrido esto. A mí, vamos, o sea, es que tengo en mi cabeza a esas personas con las que he tenido estas relaciones y ahora que no tengo estas relaciones me siento mucho mejor conmigo mismo, ¿no? No es cuestión de rechazarlas, pero sí de entender la influencia que tiene nuestro entorno social sobre nosotros, sus creencias, sus palabras, su forma de vivir y cómo eso nos condiciona a nosotros, porque nos condiciona y mucho. Y bueno, y pongo aquí la política, el salseo, todas estas cosas que generan ira, donde hay discusiones, donde hay problemas, donde hay peleas, en todas todos estos estímulos, la política, el salseo, ¿no? Al final, pues también los noticiarios, como hemos comentado antes, el nivel de frecuencia es muy bajo, así que si puedes no exponerte ante estos estímulos, mejor que mejor, ¿vale? Por el contrario, cuando nos deshacemos de esos elementos y somos selectivos con aquello que permitimos en nuestro día a día, nuestra frecuencia se eleva.
Entre estos elementos que llevan nuestra frecuencia tendríamos algunos como el entrenamiento y el ejercicio físico, o sea, cuidar nuestro cuerpo también es cuidar nuestra mente al mismo tiempo, pero nos ayuda a vernos mejor, a sentirnos con más energía, a estar más fuertes. Obviamente eso eleva mucho nuestra frecuencia. La meditación, dar esos espacios de calma, esos espacios para contemplar nuestros pensamientos, para relajarnos, para no hacer nada, para no sobreestimularnos, fundamental. Yo medito todos los días y me parece algo, vamos, que soy consciente de en cuanto tengo 2 o 3 días sin meditar, ya lo noto, ¿no? Y como me gusta mucho y siento que me sienta también, lo hago siempre, o sea que recomendadísima. La lectura de libros de alta frecuencia, como los que hemos comentado, de David Hawkins o muchos otros que hemos comentado en mi canal, ¿no? Digo de alta frecuencia porque, claro, si te pones a leer libros dramáticos sobre peleas, sobre cosas pues, que bajan la frecuencia, pues no es tan recomendable. La comida saludable, obviamente. Dar y ayudar a los demás. Este es curioso porque el altruismo, el poner parte de tus esfuerzos al servicio de los demás es una de las cosas que más se eleva nuestro nivel de frecuencia y que más correlación tienen además con el nivel de felicidad general. Las personas que dan y ayudan a los demás o que tienen un trabajo que sienten que generan un impacto positivo en otras personas son muchísimo más felices. Es decir, cuanto más nos enfocamos en recibir, que se correspondería con esas frecuencias, ¿no? De deseo, de orgullo, ¿no? De yo, más infelices somos, obviamente, porque estamos ahí en las frecuencias bajas, pero cuando subimos a esas frecuencias de voluntad, de amor y otorgamos, ayudamos a los demás, tenemos un impacto positivo, la frecuencia se eleva y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos. O sea que no escatimes con esto. O sea, es que ser altruista es también ser egoísta en el sentido sano de la palabra, porque te estás cuidando a ti mismo al ayudar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, cositas en las que pensar. Trabajar en un proyecto alineado con tu pasión, obviamente, si te dedicas a algo que te apasiona y además tienes un impacto positivo en los demás y puedes dejar tu pequeña amiguita en el mundo que sepas que ha ayudado a otros, pues eso eleva tu nivel de conciencia y mucho. Y las relaciones con personas de alta frecuencia. De nuevo, antes hemos comentado a estas personas quejumbrosas, victimistas. ¿Cuántas veces te has relacionado, has tenido una conversación con una persona que tiene una frecuencia elevada y después de hablar con esa persona o tener una interacción larga o corta, te has sentido más motivado, ¿no? Con más ganas de actuar? Estoy seguro de que también te ha pasado, te ha ocurrido, ¿no? Y bueno, y en internet ya, aparte, el contenido de desarrollo personal, de inspirador y demás, también eleva la frecuencia y hay películas que elevan la frecuencia emocional también, ¿no? Entonces, tenemos que ser eso, selectivos con aquello que permitimos en nuestra vida. Claro, tú imagínate si todas las cosas que hemos visto que reducen tu nivel de frecuencia las vas reduciendo y las eliminas de tu vida y sustituyes todos esos estímulos por estas cosas que acabamos de ver que elevan tu nivel de frecuencia. ¿Qué forma va a tener tu vida? ¿Cuáles son los resultados que vas a obtener? ¿Cómo te vas a sentir contigo mismo? ¿Cómo va a ser tu visión de la vida? Muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Tenemos que ser selectivos y meter estas cosas en nuestro día a día. El coraje 200 es el punto de partida hacia el progreso. Es la zona segura para todo. Una vez alcanzas dicho nivel, todo en tu vida comienza a mejorar. Lo hemos comentado anteriormente, pero cuando llegamos a ese punto de coraje, de querer avanzar hacia adelante, de tomar acción de una forma saludable, todo mejora. Y en relación al consumo de pornografía, tenemos que tener esta última frase clarísima. Si vibras alto, el deseo de consumir pornografía se reduce mucho. Y ahí es a donde queremos llegar. Cuando tenemos este nivel de conciencia más elevado, la pornografía ya no tiene tanto poder sobre nosotros porque hemos trascendido. Siempre va a tener cierto poder, al final somos humanos y el instinto de reproducción es el instinto de reproducción, pero no nos va a dominar, no vamos a perder el control. Así que este trabajo de eliminar la pornografía debe ser un trabajo paralelo a nuestro desarrollo. De esto vamos a hablar, obviamente, más adelante. Así que, si ha quedado claro esto,
continuamos. Maravilloso, caballeros, continuamos. Así que para poder entender un poco mejor a este enemigo que es la pornografía, debemos entender un poco cómo funciona la dinámica del mercado actual y por qué está configurada como está configurada y qué podemos hacer para no participar tanto, para ser conscientes de cómo esto nos afecta, especialmente en relación a la sexualización del entorno digital, para poder actuar de una forma distinta, no ser partícipes en estas dinámicas. Así que vamos a ver el tema de la hipersexualización y de la satisfacción inmediata. El mercado gira en torno a la satisfacción de deseos y necesidades, esto lo sabemos todos, y esta satisfacción se vuelve cada vez más veloz y precisa. Cada vez queremos todo ya, más rápido, más fácil, de forma instantánea. Ahí hay muchísimo poder, que es lo que digo aquí, ya que ahí reside el poder del intercambio de recursos. De hecho, cuanto antes se pueda satisfacer un deseo o una necesidad, más poder va a tener una entidad para hacerse con un hueco en el mercado, ¿no? Si percibimos que algo puede satisfacer rápidamente nuestros deseos, invertimos en ello, ya sea con tiempo, con atención o con dinero, con alguno de nuestros recursos. Así que, como esta es la dinámica general del mercado, satisfacer deseos y necesidades de forma rápida y de forma sencilla, o lo más rápida y lo más sencilla posible, se ha perfeccionado el arte de los estímulos súper normales o súper estímulos, que este me parece un tema interesantísimo, del que muy poca gente es consciente de su existencia y que están a nuestro alrededor 24/7. Entonces, ¿qué son los superestímulos o estímulos supernormales? Estos estímulos son estímulos que apelan a una de nuestras necesidades básicas, pero que han sido modificados y potenciados para atraer más la atención y generar más dopamina, lo que hace que los percibamos como más deseables. La dopamina es este neurotransmisor que tenemos todos, que generamos cuando vemos que algo es deseable. Cuanta más dopamina generamos, más deseable nos parece, y cuanto menos dopamina generamos, pues menos deseable nos parece. Y los superestímulos están setados, por así decirlo, ¿no? Modificados, dopados para generar mucha dopamina. Entonces, entre estos superestímulos hay muchos, pero tendríamos, así de forma principal, los siguientes. La comida basura, superestímulo de la necesidad de la alimentación. Son alimentos que son perjudiciales para nuestro cuerpo, lo sabemos perfectamente, pero que igualmente generan tanta dopamina por el sabor que tienen, por cómo han sido modificados y diseñados, que hacen que, oye, una hamburguesa en comparación con una ensalada de tomate, pues obviamente en solo pensar en la hamburguesa generamos mucha más dopamina que en una ensalada, pero sabemos perfectamente que nos vendría mejor. Ensalada con pollo, cualquier cosa, ¿vale? El aporte nutricional es algo distinto. Los discursos ofensivos políticos, superestímulo de supervivencia. Esto es muy curioso porque, si os fijáis, los políticos siempre tienen un enemigo, ¿no? Que es el otro bando, los otros ideales, ¿no? Los otros ideales contrarios. Aquí en España estamos la derecha y la izquierda, así de forma general. Pues la derecha se pasa el día insultando, criticando a la izquierda y haciendo referencia al peligro tan brutal que supone la izquierda para este país, y al contrario, la izquierda se pasa el día criticando, insultando y poniendo a la derecha como el elemento que va a destruir este país, ¿no? Juegan con eso, juegan con ese miedo, porque es un superestímulo. Nos hace sentir que debemos votar a uno u otro para que el país vaya bien, para que podamos sobrevivir y tener los recursos que necesitamos, ¿no? Es un superestímulo del instinto de supervivencia. Las redes sociales, superestímulo de la socialización, es una forma fácil y rápida de darnos la sensación de que estamos conectados con otras personas y socializamos con otras personas, cuando en realidad estamos solos en el ordenador de nuestra casa o frente a la pantalla de nuestro móvil. Y la pornografía, que es un superestímulo de la reproducción. Cuando nosotros vemos pornografía, nuestro cerebro interpreta que hay
posibilidades reales de reproducirse delante de nosotros, y encima una infinidad de posibilidades porque hay muchísima variedad en internet, ¿no?, de contenido pornográfico, y de ahí su poder. Todas estas cosas generan mucha dopamina y por eso atraen tanto la atención, por esa dopamina que generan, una dopamina que, como veremos, no es para nada positiva, no nos va a ayudar en absoluto. Además, los superestímulos provocan que únicamente nos fijemos en lo superficial. De ahí que se superficialice a la mujer y se la vea como un objeto sexual, ¿no? Pues no profundizamos, pues como el ejemplo de la hamburguesa que hemos comentado antes, no profundizamos en el aporte nutricional porque la dopamina es tan fuerte que lo queremos ya, lo queremos ahora, y no reflexionamos, no da espacio para la reflexión. Y con la pornografía y la hipersexualización del entorno ocurre esto. O sea, tú te metes en internet, en TikTok, por ejemplo, ¿no?, y te van a aparecer vídeos de chicas, ¿no?, enseñando sus atributos, depende obviamente de cómo tengas el feed, pero que no muestran a un ser humano completo como tal. Y la pornografía muchísimo menos, muestran una parte muy superficial que es la que a nosotros nos genera dopamina. En el contenido pornográfico igual, cuando lo vemos no pensamos, esa chica debe de tener una vida difícil, ¿no? A lo mejor está estudiando una carrera, no. O sea, vemos lo que vemos, que es un cuerpo desnudo teniendo sexo con otra persona, ¿no? Estos superestímulos superficializan lo que estamos viendo, nos impiden profundizar y comprender la realidad de lo que tenemos delante. ¿Y qué hace eso? Que recompensemos esas dinámicas. Recompensamos el hecho de que las mujeres se enseñen sus cuerpos, les damos likes, dejamos comentarios e invertimos nuestro tiempo, atención y dinero en la pornografía o en el contenido sexualizado. O sea, si tú te metes en internet y en redes sociales en específico, vas a ver chicas que únicamente enseñan sus cuerpos, es lo único que hacen, o sea, superficializan su humanidad, por así decirlo, y la ponen al servicio únicamente como una representación de un físico, ¿no? Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo, un físico. Y hay una barbaridad de tíos, y de tías también, pero sobre todo de tíos, que les dan a like, se ponen a seguirlas, ¿no? Hacen carpetas de fotos de estas mujeres, luego pues se van a internet, o sea, hay IAs que sirven para desnudar a mujeres, ¿no? Esa superficialización otra vez de lo que existe, y dejan comentarios, ¿no? Preciosa, te comía, con fueguitos, o sea, invierten su tiempo, su atención y su dinero a veces en esta hipersexualización. Y claro, si nosotros estamos ahí, o sea, si